Bueno, ahí está prendido. Bueno, a ver, vamos a probar. Buenas tardes. A ver ahora. Buenas tardes. Ahí está. Bien. Dice que hay un problema. No, es que es grave porque me contamina mi cosa. Bueno, le copio el PowerPoint del escritorio y sacamos su pendrive. No, ya tarde. Si hay una contaminación ya se produce. El PowerPoint que tiene en el pendrive. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, tenemos que hacer esto. Esto. Ahí. Bien. Retomamos entonces el tema que estábamos viendo ayer, que habíamos empezado, que era la evaluación de las fuentes de financiamiento. ¿Recuerdan ustedes que yo les había dicho que lo íbamos a ver en varios pasos, como digamos, los distintos tipos de fuentes? Y entonces ayer explicábamos con bastante detalle la cuestión de las deudas, o sea, la evaluación de alternativas de contratación de deuda. ¿Hay alguna duda con eso? Estamos muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a lo que pasa con el capital propio, la obtención de capital propio externo. Yo ya les dije, que fue lo que vimos ayer al principio, en la primera parte, que el capital propio puede ser interno, que es el autogenerado, las ganancias que no se distribuyen, y el externo, que es el que se contrata, digamos, nuevas suscripciones. Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque hay una serie de decisiones, de aspectos, de factores que influyen en esta decisión que son válidos especialmente en el capital externo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a, digamos, a considerar ahora. También les dije ayer que las decisiones de emisión de capital son bastante esporádicas, o sea, muy distribuidas en el tiempo, que son decisiones que tienen distintas consecuencias que deben ser evaluadas justamente en el momento en que se hace la emisión, se decide iniciar una emisión de acciones. Entonces, bueno, ¿y para qué se emite capital, digamos? Esa es la pregunta. Bueno, por múltiples razones que son las que están allí. Las principales son esas. Cuando ayer vimos en uno de los tipos de formas de financiamiento que necesitábamos financiar el crecimiento y no nos alcanzaban las deudas y tampoco las ganancias. Entonces tiene que aparecer capital de algún lado, que es el capital externo. Entonces ese es un caso. El otro es sencillamente porque estamos pagando dividendos y que necesitamos capital propio. Entonces por una ventanilla pagamos dividendos y por la otra recuperamos con una suscripción de capital propio, que puede ser a distintos accionistas. O sea, pueden que los que reciben los dividendos no son los mismos que son los que van a suscribir las acciones. Entonces, en ese sentido, puede ser esa una situación. Eso suele ocurrir en los mercados, o sea, en las empresas que tienen cotización pública y los mercados son fluidos. Que en ese caso, entonces, se mantiene una política de dividendos, como vamos a estudiar cuando lleguemos a la política de dividendos, se mantiene una política y se van haciendo emisiones en algunos casos. La otra situación es para reajustar la estructura de capital, entonces cancelar endeudamiento. Como quien dice, tomamos capital para cancelar deuda. Eso es una decisión que a veces es accesible, digamos, es posible, otras veces no. Esto depende de las circunstancias, pero es factible eso. Y también el último es una forma muy especial, que es la que yo les comenté ayer del capital de riesgo, que a veces es para terminar, para facilitar la salida del capitalista de riesgo del financiamiento de la empresa y sustituir a ese capitalista, a ese capital propio por otro. Entonces se emiten acciones
generalmente por una primera vez, es decir, se va a oferta pública y allí se emiten las acciones y con esa, digamos, con esa recaudación, digamos, se le compra, se le paga al capitalista de riesgo. La alternativa es que el propio capitalista de riesgo es el que pone las acciones que van a oferta pública. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver dentro de un ratito cuando veamos la forma de entrar, o sea, cómo se entra. O sea que son estas cuatro cosas. En realidad, básicamente es para crecimiento o para reordenar el financiamiento. Eso sería, digamos, el tema. Ahora, la pregunta es de qué depende o qué factores son los que influyen en la emisión de capital. Tenemos todas estas cosas que deberíamos tener en cuenta. De todo esto que parecen los anillos olímpicos, de todas estas cosas hay una sola, esta última, que es la cuantitativa. Todas las demás son cualitativas. ¿De acuerdo? Se las comento rápidamente para que veamos lo que significa. Comencemos por lo que está allá arriba. El tema de la emisión de capital, en realidad, es una decisión que puede afectar la estructura de propiedad. Y en ese caso lo que estamos diciendo es que va a afectar la composición política. Tiene efectos por el lado de los votos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto como es algo, digamos, ya reconocido hace muchísimo tiempo, por eso la legislación societaria generalmente reconoce preferencias para los actuales propietarios. Cuando hay una emisión de capital, los actuales propietarios, los actuales accionistas, tienen preferencia para suscribir esa emisión. Porque es el modo en que se evitan los cambios en la estructura de propiedad, a menos que sea por voluntad de algún accionista en particular, que no quiere suscribir, digamos, la parte que le tocaría de la emisión. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es de decisión de él. Pero, si no, ¿qué pasaría? Los accionistas mayoritarios o accionistas que tienen poder de decisión deciden hacer emisiones y van diluyendo las posiciones de los otros accionistas. Es decir, se produce un conflicto entre accionistas si no se establecen las preferencias de un modo definido. ¿De acuerdo? Esto no significa que uno deba ejercer las preferencias, eso está clarísimo, sino que se puede renunciar a ellas. ¿De acuerdo? De hecho, en realidad, en muchos casos ustedes se van a encontrar, en muchos casos, en algunos casos, la emisión se produce, que la emisión de capital se produce a un precio conveniente. Es decir, que no es un precio, digamos, menor que el que correspondería. No es problema, porque si todos mantienen su proporción, no es problema a cuánto se venden las acciones, digámoslo así. Pero, ¿qué ocurre? Si yo, accionista, no quiero suscribir eso, por determinadas razones, puedo vender mis preferencias. De hecho, el cupón, volvemos a la historia de los cupones, cuando se decide una emisión, hay, digamos, un cupón, o el equivalente digital de un cupón, que queda asociado a esa suscripción. Y eso es lo que se puede vender. Los derechos de preferencia, los derechos de suscripción se cotizan. ¿De acuerdo? Si es que resultan de interés. Pero se pueden transferir los derechos de suscripción. Eso sería el tema. Porque es un instrumento que en el momento en que se decide la emisión y se abre la suscripción, se independiza del título. ¿De acuerdo? Es decir, se puede transar por separado. Eso sería, digamos, la razón. Y todo es por una cuestión política. ¿Qué significa esto? Que no cambiar las proporciones de votos y por ende la posibilidad de elegir directores y todo ese tipo de cosas. Eso es todo el tema. Entonces, por eso es que es muy importante y de allí viene que muchas firmas no quieren introducir. Los actuales socios no tienen dinero para hacer un aumento de capital, por ejemplo. Y no están dispuestos a ceder participación para tener a un cuarto o tercero, digamos, en la mesa de decisiones. Entonces prefieren, digamos, arreglarse con lo que pueden y a lo mejor sacrificar quizás crecimiento, pero no emitir, no incorporar nuevos socios, porque eso es una mala palabra en muchos casos, sobre todo en las empresas de propiedad cerrada, que están acostumbrados a manejarse entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto esencial de la decisión de emisión. Significa que si los propietarios actuales no tienen el dinero para suscribir, van a tener que aceptar que otros sean el que ponen el dinero. Lo cual no es grave, pero para algunos sí. ¿De acuerdo? En algunas configuraciones de propiedad sí lo es. Entonces, de allí viene que se pondera significativamente este factor político en la emisión.
Ustedes se van a encontrar también que hay múltiples, seguramente lo han visto en derecho privado, que hay múltiples clases de acciones y entonces en algunos casos se emiten acciones con ciertas características y eso es justamente para ceder la propiedad, pero no ceder, digamos, la propiedad desde el punto de vista económico y no político. Entonces, los que compran las acciones de menos votos, digamos así, de un voto, están poniendo dinero, pero están sujetos a las decisiones de quienes tienen acciones de voto múltiple. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Por ejemplo, Google, sin ir más lejos, yo siempre lo uso porque eso han recorrido toda la gama de cosas, digamos, de distintas situaciones societarias. Esta gente lo que hizo cuando hizo una conversión de acciones, sobre todo cuando dividió, digamos, dividió acciones, o sea, distribuyó más acciones por el mismo capital, pero cambió la estructura de votos. Entonces, los propietarios fundadores, llamémosle así, se quedaron con acciones de voto múltiple. Entonces ellos, por más que tienen una proporción más pequeña del 50%, pueden manejar la empresa. Eso sería. Bueno, eso en los regímenes, hay distintos regímenes y condiciones para esto. Algunos países prohíben ese tipo de cosas o son muy restrictivas las condiciones para hacerlo. Todo yo será porque en algún momento hago un énfasis especial. Todo esto es sencillamente para explicar que es muy complejo el tema político que hay que considerar más allá de los costos y todas las otras cosas. Es decir, que muchas veces la decisión no surge de sencillamente, bueno, me conviene emitir. No. Me dijeron que es un tema de desequilibrio de alguna cosa de estas, ¿no? Pero... Sí, pero yo no sé, ¿y por qué en algún momento se revela, digamos? Yo no sé dónde ponerme, la verdad, porque si el teclado está acá, lo tengo que mover. Quiere bajar el volumen del sonapero y yo subo el volumen acá. Bueno. Y volvemos con eso. Sería... Todo lo bajo. Todo. Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces, eso sería lo primero, o sea, los detalles de propiedad, que son fundamentales, insisto, porque si se mantienen las proporciones, no importa al precio a que yo emita las acciones. Es lo mismo, porque se van a mantener las proporciones, se va a recibir menos dinero, o sea, el capital no va a aumentar tanto, se va a diluir un poco, pero va a ser entre los mismos, es decir, no cambia nada. ¿Qué pasa ahora? Vamos a la otra, el eje horizontal, llamémosle así, que es el eje de cómo están los posibles financiadores. Pensemos en términos del mercado de capitales. ¿El mercado aceptaría o está en condiciones de aceptar una emisión? Es decir, puede haber periodos en los cuales hay cierto optimismo y entonces es fácil colocar acciones, fácil colocar un precio razonable y otras veces no. Entonces, la oportunidad del mercado financiero no es un detalle menor. De hecho, aún en los mercados fluidos, como cualquiera de los desarrollados, por ejemplo, las emisiones no se hacen cuando uno quiere, sino cuando puede. Es decir, cuando el mercado está en condiciones, ahí es cuando uno hace la emisión, aunque no necesite en ese momento el dinero, pero para prevenir un momento posterior. Les quiero aclarar que toda emisión hay un problema, toda emisión de capital hay un problema, digamos, de conflicto entre los inversores o los accionistas, inversores existentes actualmente y los nuevos que se van a incorporar. ¿Por qué? Y porque se supone que yo estoy administrando la empresa en beneficio de los actuales. Si, nuestro objetivo ese de la primera, que vimos en la primera clase, de tratar de obtener el máximo valor del capital que los propietarios tienen comprometido en la empresa, esa expresión significa de los actuales propietarios. Los que van a incorporarse como propietarios todavía no lo son y para mí son financiadores a los cuales voy a tratar de sacarle la mayor cantidad de dinero posible a cambio de la participación en el capital que les estoy vendiendo. ¿De acuerdo? Después, cuando se incorporen como propietarios, ahí sí van a ser mis mejores amigos de nuevo y me voy a interesar en su capital, en el valor de su capital. Pero mientras tanto, estoy tratando de sacarle lo más posible. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay un conflicto entre los que están afuera, digamos, y que van a pagar,
y los que están adentro que no quieren que se venda barato una participación en la empresa. ¿De acuerdo? Que se venda a un precio adecuado, ese sería el concepto. Primera parte. Y segunda parte, tenemos este otro circulito que está acá, que es el de las perspectivas que tienen los que están afuera acerca de la empresa. Y aparece de nuevo otro conflicto entre digamos, los distintos tipos de financiadores. ¿Por qué? Y porque razonablemente el que está afuera piensa que si la empresa está emitiendo acciones, quiere decir que las está colocando a un precio muy aceptable para la empresa, o sea que tal vez no me convenga a mí como financiador, como inversor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un tema de que cuando yo emito capital, en realidad estoy dando una señal de que, parece que está conveniente el precio al que puedo colocar. Conveniente para mí, o sea, para la empresa. Entonces, no es conveniente para el otro, están comprando caro, digamos. Esa señal hay que removerla de alguna manera con los distintos procedimientos, la información, por eso hay una cantidad enorme de información que se presenta a la hora de la emisión, como para emparejar de alguna manera la situación de información y expectativas de los que están afuera con respecto a la información que tienen quienes están en la empresa. Entonces, de allí vienen esos enormes prospectos que hay que presentar, cantidades muy importantes de información, detalles, diagnósticos, análisis de riesgo y otra serie de cosas, justamente para que los que están afuera vean, tengan más o menos la misma información que tienen quienes están adentro de la empresa. Y con eso se remueve un poco esta sospecha de que estoy haciendo una mala inversión. ¿De acuerdo? Estoy pagando caro, digámoslo así. Ese sería, digamos, el tema de las, digamos, de la parte de mercado, es decir, el eje horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, después, ¿esto está claro? ¿Ha quedado clara la motivación? Por un lado tenemos el efecto político, que es intervenir en las decisiones fundamentales de la empresa, que es básicamente elegir directorio, hacer propuestas en la asamblea y cosas así. Y después lo que pasa en el mercado, que me introduce este conflicto entre los que están adentro y los que están afuera, que debe ser resuelto, porque si no, nunca voy a poder emitir. Porque los de afuera, si le bajo el precio, estoy perjudicando a los que ya son accionistas. Entonces, es un problema de equilibrio allí. Lo cual no pasa cuando se ejercitan las preferencias. Cuando yo estoy emitiendo barato, digamos, cuando estoy emitiendo a un precio bajo las acciones, entonces no hay problema, porque el accionista que no la suscribe vende su preferencia y con eso ese cupón debería valer justamente la diferencia entre el precio que debería ser y el precio más bajo que estoy ofreciendo, al que estoy ofreciendo las acciones. Si es muy conveniente, el cupón vale mucho, porque estoy comprando por 80 algo que en realidad vale 100. Entonces, ese derecho a comprar cotiza más alto. Ese es un poco el... Bueno, eso sería por el lado este del doble conflicto que tenemos. Después tenemos digamos, lo que ayer les comenté, todas las cláusulas que estipulan los acreedores, o pueden estipular los acreedores para financiar, digamos, con bonos o alguna otra forma de deuda. ¿Qué pasa? Estas cláusulas puede ser que me lleven en algún momento a emitir capital. Entonces debo, digamos, es casi un hecho que debo resolver. Porque si estoy llegando a un nivel de endeudamiento o a un ritmo de crecimiento o lo que fuera que me aleja de esas pautas, de esos pactos que hemos hecho, entonces voy a tener serios problemas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que muchas veces se refuerza el capital. No tengo más remedio que hacerlo. ¿De acuerdo? Para, digamos, poder seguir avanzando con el nivel de endeudamiento actual, por ejemplo. Y finalmente, este circulito es donde están los elementos cuantitativos. Los dividendos, el costo que va a tener la emisión, cómo va a ser la cuestión impositiva, digamos, todo ese tipo de cosas que están, digamos, en juego acá. Y eso es lo que podemos calcular nosotros, ¿de acuerdo? Con la información y con los elementos podemos hacer un cálculo y decir finalmente cuánto me cuesta el capital que estoy contratando. Tan simple como eso. ¿Está claro entonces cómo se enhebran estas distintas cosas? Nosotros ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo del costo, explícito, del costo del capital a obtener. Las otras cuestiones ya son evidentemente circunstancias que hay que ponderar, cualitativas, que hay que ponderar en el momento de la decisión. Vamos a tomar este ejemplo, está en la guía. Vamos a tomar este ejemplo. Muy simple, porque no necesitamos complicarnos demasiado. Este
El flujo de fondos previsto para el próximo año, estimado, es 500.000 millones por caso. Y se espera que crezca 2% por año. La G, digamos, el 2%. Yo requiero, digamos, para poder llevar adelante ese plan y que me permite acceder a ese costo, a ese flujo de fondos estimado, a ese trayecto, yo requiero 1 millón, que equivale al 25% del capital. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que yo debo incorporar a la empresa, o estoy pensando en incorporar a la empresa, pues un equivalente al 25% del capital existente. Y estoy diciendo que eso vale 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Y que yo voy a entregar una cuarta parte del flujo de fondos a cambio de ese aporte. ¿Cómo evaluamos esto? Es muy simple. El millón que yo recibo, la cuarta parte de 500.000, que son 125.000, capitalizado con la tasa de rendimiento, que en este caso va a ser la tasa de costo de los fondos, menos el crecimiento, es nuestra formulita de evaluación. Nada más que acá la incógnita no es el valor, sino la tasa. Despejo allí y digo, esta tasa es el 14,5%. Ese es el costo del nuevo capital. ¿De acuerdo? Para los actuales propietarios que están renunciando a una proporción de los dividendos, bueno, este es el efecto. Ahí en la guía tienen una elaboración posterior, que entonces uno dice, no, en realidad lo que vamos a hacer, en lugar de contratar capital, porque nos parece caro, por ejemplo, entonces es renunciar a dividendos. Los propietarios actuales renuncian a los dividendos, renuncian en los próximos 2 o 3 años a cobrar dividendos, con eso financio mi plan de inversiones, digamos así, y mantengo la empresa funcionando. Sustituyo el capital externo por el interno. ¿Se dan cuenta? Si yo no quiero renunciar a los dividendos, yo como propietario o accionista actual no quiero renunciar a los dividendos, entonces tengo que conseguir dinero afuera. Tan simple como eso. Bueno, eso entonces es la alternativa. Eso es lo que ustedes quieren. Entonces allí uno puede decir, si el máximo costo que estoy dispuesto a pagar es el 14%, el 13% o lo que fuera, entonces allí aparece la alternativa de renunciar a un cierto flujo de dividendos. Cambiar la distribución de ganancias. ¿Queda claro? Eso sería un poco, digamos, el esquema. ¿Está claro esta situación? Bien. Como ven, se aplica, digamos, es muy fácil la determinación del costo, porque es cuestión de identificar el modelito apropiado de evaluación. Tengo lo que voy a emitir, si hay gastos de colocación, esos gastos se netean de lo que estoy, digamos, recibiendo, porque si tengo 50.000 pesos en este caso de gasto, van a ser 950. ¿De acuerdo? La empresa recibe el neto de eso. Eso es, digamos, las distintas situaciones. Pero en lo demás es solo identificar el modelito, para eso nos sirven estos modelitos de cálculo de valor, digamos, nos ayudan a, digamos, resolver estas preguntas rápidas que aparecen. Acá estamos dejando de lado todo lo demás, porque estamos diciendo de dónde sale la cifra de los 500.000, el estimado, bueno, todo eso es justamente lo que uno mide de la situación. Acá estamos mirando cómo se determina, o sea, de qué manera uno llega a una expresión del costo. Esto, insisto, es solo una descripción cuantitativa de la decisión. No me está diciendo que debo o no debo decidir, debo o no debo emitir, digamos. Está diciendo, este es el costo. En algunos contextos a esto lo llaman costo explícito, o sea, el costo que surge de la fuente nueva que estoy incorporando. Costo implícito del capital propio, es decir, el costo es el costo, digamos, que es lo que usamos habitualmente, es el rendimiento requerido por los actuales propietarios para decidir, por ejemplo, si dejan dividendos o se llevan parte si dejan, digamos, dinero en la empresa o se llevan parte de la ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería el implícito. El explícito es el que surge de una emisión. Esto sería, digamos, lo que hemos visto. Veamos, digamos, bueno, acá está lo que les acabo de comentar, de estas distintas cosas. Yo insisto que no hay que considerar que esto es automático. Solo estoy calculando como si calculara el costo de una deuda. Estoy calculando el costo del capital propio emitido, nada más. No estoy diciendo que hay que tomarla o no. Bueno,
Vamos a mirar otra situación, porque la gran duda que aparece acá, digamos, cuando uno emite capital, es qué pasa con la situación de los actuales propietarios. Eso se llama dilución. ¿Qué significa esto? Que yo vendo capital a un precio menor que el que correspondería. Entonces, los actuales propietarios están renunciando a una proporción de la ganancia más grande que la que correspondería también. Eso es lo que significa dilución. Como el concepto puede ser extraño, lo vamos a mirar con un ejemplo. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esta sociedad hace una primera oferta pública de 500.000 acciones a 20 pesos. Las acciones actuales son 2 millones, por eso significa que vamos a emitir una cuarta parte. ¿De acuerdo? Más, vamos a tener 2.500. Vamos a tener 19 de ingreso neto después de gastos y además vamos a tener 200.000 de gastos fijos de la emisión. ¿De acuerdo? Hay una especie de gasto variable por acción y el gasto fijo. Ahora vamos a la situación, ¿para qué vamos a emitir capital? Empezando por ahí. Entonces decimos, ha tenido ganancias por 6 millones con un capital invertido de 35. O sea, capital invertido, no capital propio, sino todo el activo. La deuda es 15, por eso en realidad tiene 20. El plan de inversiones pretende, o sea, lo que estamos encarando, y para eso estamos considerando la emisión de acciones, es una ampliación, es decir, un plan de inversiones, que lleve las ventas a 50 millones. Que van a aumentar un 20% en el primer año y un 10% en el segundo y ahí se estabilizan. O sea, tenemos un plan de inversiones que se produce en 2 etapas. La pregunta acá es, ¿existe dilución? Uno, la dilución la puede medir de varias formas. Generalmente se mide en la ganancia. ¿De acuerdo? Por eso es que ustedes seguramente ya han visto y han estudiado que las normas contables requieren el cálculo de ganancia por acción. ¿De acuerdo? Entonces, requiere explicitar eso. Porque ese es el elemento que generalmente tiene en cuenta el inversor de afuera de la empresa para saber cómo está desempeñándose la sociedad. La ganancia por acción o el dividendo por acción. ¿De acuerdo? Entonces, la ganancia por acción se informa en los estados contables. La pregunta es, ¿cómo queda la ganancia por acción después de la emisión? Bueno, pongamos los números, que es lo que a nosotros nos gusta en todo esto. Yo tengo un activo actual de 35 y una deuda de 15, es decir, un patrimonio de 20. La cantidad de acciones es 2 millones. Y lo que pretendo, o sea, lo que va a pasar después, es que vamos a tener una deuda un poquito mayor, un activo operativo bastante más grande por la inversión que vamos a hacer y vamos a incorporar los 9 millones y medio que recibiremos de la emisión. Entonces vamos a tener, en lugar de 20, 29,5 y tenemos más acciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Estamos vendiendo una proporción, digamos, de la empresa, de la propiedad de la empresa, por 9,5 millones. Bueno, y veamos qué pasó. Entonces, la situación actual es de este estilo. Es decir, en la primera columna tenemos venta, ganancia, todo lo demás, la ganancia ordinaria es 6. Lo que yo estimo es que en los 2 años siguientes, cuando se materialice el plan de inversiones para el cual se realiza este financiamiento con capital y parte de deuda, vamos a tener una venta que va a pasar a 60 y 66 con una ganancia que va a terminar en 8 millones. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos acá. Entonces ahora viene la pregunta. Esta ganancia de 6, la voy a marcar para no poner los dedos sobre. Esta ganancia de 6 que tengo acá, con 2 millones de acciones, implica una ganancia por acción de 3. Esta ganancia de 7 con 2 millones y medio de acciones implica que la ganancia por acción ha disminuido. Ha habido una dilución si me quedo acá. Pero esto estamos en un proceso de inversión. Entonces recién se completa en el año siguiente. Cuando llego al año siguiente, en realidad lo que digo es que no ha habido dilución. ¿De acuerdo? Entonces, esta emisión de capital, más allá del precio al que lo estamos colocando y por ende el valor que tiene la empresa, la podemos mirar en términos de dilución con la ganancia por acción. Que en definitiva es el flujo que va a recibir el propietario. Con esto nos evitamos el valuar la empresa. Quiero decir, nos evitamos el estar mirando el valor y decir estamos vendiendo
una empresa que vale tanto, una parte de esta empresa cuánto vale y cuánto estamos recibiendo. ¿De acuerdo? En lugar de hacer eso, lo miramos directamente al nivel de la ganancia y evaluamos la dilución de esta manera, porque es lo que se hace habitualmente. ¿Queda claro el asunto? La dilución, entonces, dilución de la ganancia para nosotros. Y por extrapolación, vamos a decir que es una dilución del valor. Porque si se diluye la ganancia, en realidad los propietarios también han perdido algo de valor en su participación, los propietarios actuales. A expensas de los nuevos. Se ha vendido barato, digámoslo así. He cedido mucho capital por no la suficiente cantidad de dinero. Ese es el concepto. Entonces, la forma rápida de medirlo es a través de la ganancia por acción. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Algún comentario? No hay nada. Bueno, cuando yo les pregunto alguna de estas cosas en el examen, por ahí se producen, hay problemas. Entonces, por ejemplo, medir el costo de la emisión. Les sugiero que lo miren, no lo desechen, porque es una pregunta hermosa. Entonces, no nos vamos a privar de hacer. Bueno, entonces, eso, como ven, la parte numérica de la emisión es simple. No hay grandes cosas que hacer. Acá el problema es otro, en realidad. Bueno, entonces, eso lo tenía para destacar. Y si no hay dudas acerca de este mecanismo analítico con el que nos estamos moviendo, entonces ahora les quiero contar un poquito, seguramente esto lo han visto en derecho privado o no, que son la entrada en cotización, la oferta pública. ¿Eso lo han visto algo? ¿Lo tienen presente? ¿No? Porque se supone que está, pero como sabemos muchas veces que lo que se supone que está no es lo que finalmente se presenta. Entonces, yo por eso esto está, aparte que es esencial, o sea, es un elemento importante en las finanzas, cómo se entra a cotización. Porque estamos acostumbrados y hemos usado infinidad de veces, cuando veíamos sobre todo en el tema 3, las acciones, los rendimientos de las acciones, el mercado y toda la historia. Pero ¿y cómo entran? O sea, las empresas nacen privadas. O sea, nacen sin cotización. Y en algún momento comienzan a cotizar. ¿De acuerdo? Pasan a ser públicas. Acá en este contexto, y con mucha frecuencia, cuando se habla de público, no se habla de una empresa del Estado, digamos, sino una empresa que cotiza, la llaman generalmente pública. Y en cambio una empresa que se mantiene sin cotización es una empresa privada, es de propiedad cerrada. ¿De acuerdo? La otra es de propiedad abierta porque los inversores pueden comprar participaciones en el mercado. ¿De acuerdo? Eso sería la diferencia. Pero ¿cómo se llega a la oferta pública? Esa es un poco la pregunta. ¿Cómo se introduce? Eso es lo que se llama la primera oferta pública, la oferta pública inicial. Que da la casualidad que la oferta pública inicial no es una oferta al público del estilo de ofrecerla en el mercado, sino que es una colocación, como pasa con todos los títulos. Los títulos, los bonos que se emiten, no es que uno se pare arriba de una mesa y diga, estoy ofreciendo en la rueda, digamos, en el mercado, estoy ofreciendo estos bonos. Pues, no pasa así. Sino que eso se ofrece a inversores que se comunican con los colocadores de la emisión. Y una vez que quedan colocados los títulos, ahí van a parar a la oferta, digamos, a cotización. ¿De acuerdo? Ahí comienzan a transarse de forma secundaria, como los llaman. Es decir, entre sucesivos inversores que se los compran unos a otros. ¿De acuerdo? Pero mientras tanto no, y la primera oferta pública se realiza de esa manera. Realmente no, es la única manera de poder hacerlo, hay que colocar. Y para colocarlo, entonces, es que hay distintos procedimientos, formas y demás, que son los que hacen los agentes colocadores, o sea, aquellos que se les encarga la colocación. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Uno decide ir a oferta pública, digamos, una sociedad, por múltiples razones. Ya sea para tener mejor visibilidad, porque hay un efecto, digamos así, de cotizar en la bolsa, suena siempre como que es una empresa más controlada, que está más sujeta a supervisiones varias, que tiene en cuenta más cosas y todo lo demás. Entonces, de alguna manera da cierta fiabilidad el cotizar en bolsa. Entonces, es un elemento que se valora a veces. Entonces, es eso. La otra posibilidad es para conseguir capital.
oferta pública. La otra posibilidad es para que los actuales, algunos de los propietarios actuales salgan en parte de su participación. Porque la oferta pública no implica necesariamente emitir acciones nuevas. Se pueden ofrecer a terceros en forma pública acciones existentes. ¿De acuerdo? O sea que la sociedad no va a recibir dinero, sino que el que va a recibir dinero son los accionistas actuales que venden parte de sus acciones. Eso es lo que significa también ir a, digamos, salir con acciones existentes, digámoslo así. ¿Y para qué hacen esto? Y generalmente para, digamos, rebalancear sus inversiones o para dar una señal de que están dispuestos a renunciar en parte. Eso hizo la gente de Google, por ejemplo. Están dispuestos a renunciar en parte a sus acciones para justamente incorporar nuevos propietarios. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Una vez que se toma esa decisión, hay que seguir todo un proceso que es bastante largo, de autorizaciones varias y demás cosas, que eso lo hacen, por supuesto, especializados, y hay que tener un agente colocador, o sea, que generalmente es un banco de inversión o una sociedad de bolsa, que es el que va a hacer la colocación. ¿De acuerdo? El proceso es largo desde el punto de vista administrativo, porque requiere autorizaciones varias, largo en general, y la colocación se va a hacer sencillamente, digamos, el agente colocador, el banco de inversión, por ejemplo, llama a todos los inversores que pueden estar interesados y les dice, estoy ofreciendo estas acciones a este precio, de una sociedad, o sea, una nueva oferta pública. Bueno, anótame con tanto, tienen ahí, van armando la lista de interesados, y con eso finalmente después se cierra y se distribuyen las acciones a un determinado precio que se especifica, digamos, cómo se va a determinar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ustedes van a leer, pues, si es que leen este tipo de noticias, van a leer por allí en la prensa especializada cuando dicen se ha ofrecido un nuevo bono o una colocación de acciones y ha habido 3 veces más interesados que el monto ofrecido. Es porque en todo este recorrido por los potenciales interesados se recabó interés por una cifra. Yo estaba ofreciendo, qué sé yo, 100 millones y en realidad hay 300 millones que estarían interesados en comprar. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Eso es lo que significa este exceso, digamos, de oferta, digámoslo así, este exceso, digamos, de interés cuando lo hay. A la inversa puede ser que no alcance y que no haya suficientes interesados a ese precio. Lo que ocurre es que cuando el inversor está, o sea, cuando se produce un efecto, llamémosle así, de confianza entre el agente colocador y el inversor que se relaciona con él. ¿Por qué? Porque en realidad el inversor no sabe demasiado de la empresa, sabe lo que está en el prospecto, pero generalmente no lo leen con tanto detalle. Y de allí surge un precio. Entonces, el inversor, o sea, los potenciales compradores, confían que el agente colocador, banco de inversión o equivalente, les está ofreciendo un buen negocio, no les está ofreciendo una acción cara. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que, dadas ciertas circunstancias, digamos, hay muchos interesados en comprarlas, por ejemplo, porque el mercado está optimista o por cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido es que hay que tener cuidado, porque muchas veces las acciones que entran en oferta pública después se colocan, pongámosle por caso, a 100 y resulta que cuando comienzan a cotizar bajan a 80. Eso genera una indignación muy profunda en los que han comprado, porque se sienten engañados, no tanto por la empresa muchas veces, sino por los colocadores, o sea, aquellos con los cuales tienen relación financiera, que suelen ser sus propios, digamos, agentes bursátiles o agentes de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, eso les molesta profundamente. Perjudica mucho la imagen de la empresa. Es lo que pasó, por ejemplo, con Facebook. Facebook, cuando salió a oferta pública, fueron demasiado, no la empresa, insisto, sino los colocadores fijaron mal el precio. Y entonces, cuando comenzó a cotizar, bajó. Bajó de ese precio. Entonces, se siente muy molesto. Acá en la Argentina es muy frecuente eso. Hay sociedades, o sea, colocaciones que se hicieron, que en oferta pública inicial, que nunca más volvieron a ver ese precio al que pagaron. Siempre fue más bajo, digamos. No, bajó y después nunca más se recuperó. Ha habido varios casos de eso.
Entonces, eso genera ruido y genera problemas en definitiva en el mercado. Lo que desean los inversores, supuestamente, es capturar un beneficio por comprar en la primera oferta. ¿De acuerdo? Es decir, que tener una ganancia de capital, un salto de precio. Y eso es lo que se evalúa generalmente en las primeras ofertas. ¿Qué pasa en los primeros días de cotización? Eso es lo que, digamos, ese es el razonamiento. Bueno, ahí yo se los puse en inglés porque generalmente estas cosas las van a ver como IPO, digamos, como se dice así, y entonces todos hablan de eso. No se dice IPO, sino se dice IPO o IPO, digamos. Por el contrario, los españoles les gusta decirlo en castellano, entonces dicen OPI, pero me suena un poco serio decir OPI, una OPI suena extraño. Entonces, por eso es que prefiero la que es la que van a encontrar habitualmente, que es oferta pública inicial. Les pongo dos ejemplos de esto para ver las distintas estructuras. El Banco Macro hace unos años, acá en la Argentina hacemos pocas ofertas en general, porque las empresas, digamos no están muy bollantes. Pero el Banco Macro hace unos años, el Banco Macro cotizaba en la Bolsa de Buenos Aires y quiso comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Para eso hizo una oferta pública inicial allá, que se formó de varias maneras. Primero hizo una oferta en parte con acciones nuevas y en parte con acciones existentes, o sea, de los actuales accionistas. O sea, era una mezcla de esas dos cosas. Y en segundo lugar, hizo una oferta para inversores del exterior y una oferta doméstica, o sea, para los inversores de acá, que si querían participar de esa ampliación de capital que se estaba realizando. ¿De acuerdo? Entonces fue un negocio, está descrito ahí en la guía los principales lineamientos, un negocio, digamos, complejo desde el punto de vista del armado. Pero para ellos era muy importante porque querían cotizar, digamos, en el exterior y no solo en Buenos Aires. Y además, esto en realidad fue muy bien colocado porque tuvo un pequeño salto el precio y nada más. No fue muy barato, tampoco fue caro. O sea que estuvo bien, fue prolija la cotización. Ahí lo que tienen descrito es cómo se arman estos tramos, que es muy simple, porque es cuestión de decir, bueno, voy a emitir esta cantidad nueva y voy a ofrecer además estas acciones de los accionistas actuales. Y todo eso es la oferta pública inicial en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Porque acá ya estaba en cotización. La oferta doméstica, el tramo nacional, como lo llaman, fue solo para mantener las paridades, dado que lo estaba ofreciendo afuera también a los que están acá adentro. ¿De acuerdo? Eso sería el tema. O sea, ese es un caso simple, pero que vale la pena considerar. El otro es Google. Siempre, digamos, lo uso como ejemplo. Si bien es una oferta que se hizo hace muchos años, porque Google entró en cotización, en oferta pública en el año 2004, ha hecho una larga historia, o sea, se ha mantenido como un recuerdo imperecedero este tipo de cosas, por la cantidad de problemas que hubo en esa oferta pública inicial. Lo que pasó fue lo siguiente, estamos ubicados en el año 2004, no físicamente, digamos mentalmente, que no había tantas historias como hay ahora de comunicaciones y cosas. Google era una empresa innovadora y quiso innovar también en esto, o sea, en la oferta pública. Entonces, ¿qué hizo? Primero, no hizo colocación con los principales agentes de colocación en Estados Unidos, que son bancos de inversión, sino que la hizo directamente sobre Internet. O sea que los interesados que se anotaran allí y ellos iban a administrar la colocación. Google, digamos, iba a administrar la colocación. Fue la primera vez que no hubo intermediarios financieros para una colocación de acciones de este tipo. Lo cual generó mucha indignación en toda esta gente porque se perdieron las comisiones, digamos. Ellos durante varios años, o sea, desde los fines de los 90, principios de 2000, había gran expectativa porque se veía que Google comenzaba a ser una empresa muy valiosa e interesante. Entonces había gran expectativa de cuándo iba a entrar a oferta pública. No por otra cosa, sino sencillamente porque es una fuente de ingresos para los colocadores y para todos los que están por allí. Ellos se independizaron de eso. En segundo lugar, les dijeron que no se iban a preocupar por los nuevos, o sea, por los accionistas, sino que ellos iban a seguir manejando la empresa en función de sus planes y perspectivas de largo plazo, crecimiento y demás.
O sea que no les preocupaba si en algún trimestre las ganancias no eran buenas o el precio bajaba o lo que fuera. Entonces, eso también lo dijeron desde el vamos. Lo dijeron en lo que se llama, digamos, la presentación que hacen, que generalmente va el presidente de la empresa y comenta algo a los posibles inversores. Bueno, eso también lo dijeron. Pero lo que pasó es que les falló el sistema, o sea, les falló el mecanismo y se encontraron que habían asignado más acciones que cuando habían asignado a los inversores más acciones que las que habían ofrecido en oferta. ¿De acuerdo? Entonces lo que hicieron fue muy simple, pusieron más acciones de ellos. ¿De acuerdo? Eso fue el tema. Es decir, que el precio en ese momento fue $85 la colocación, digamos, de esas acciones. Al cabo de un año estaban más del doble. ¿De acuerdo? Pero ellos dijeron, no, si nosotros nos comprometimos a todos los que querían, les vendemos las acciones. Entonces, habían previsto vender un 15% más o menos de las acciones de los que tenían. Entonces, bueno, aumentamos, ponemos más acciones y listo. Renuncian en parte a esas acciones. Lo hacía ese precio que sabían que era bajo. Porque les interesaba colocarla a un precio, digamos, muy, digamos, conveniente para los inversores. O sea, todo fue fuera de norma, fuera de lo habitual en esta gente. Pero da la casualidad que les funcionó bien a quienes compraron. ¿De acuerdo? Y a ellos también, por supuesto. Entonces, en ese sentido, ahí tienen el otro caso, digamos, la otra situación, que es digamos, un hecho muy particular. Ahora es muy frecuente que directamente la gente se anota en determinados lugares de interés, pero en aquella época era una innovación, porque estamos hablando de hace casi 20 años. Era una innovación el modo de recabar el interés. ¿De acuerdo? Generalmente eso era algo que lo manejaba de un modo muy, digamos, especializado el agente colocador. Bueno, esta gente hizo ese cambio. Bueno, eso fue lo cual significa que, por más que hay que presentar muchos documentos y cosas, es muy importante la opinión de los propietarios, o sea, de los que van a dirigir la empresa. ¿De acuerdo? Entonces ellos se preocuparon por aclarar una serie de cosas. Vale la pena que lean ahí, es una página y media, porque es interesante el modo en que ellos armaron sus argumentaciones y cómo llevaron adelante la emisión. ¿De acuerdo? Bien. Está claro entonces este tema de las ofertas iniciales. Conclusión de esto. Yo, cuando hago digamos, una emisión de acciones, tengo que primero tramitar obviamente las autorizaciones, digamos, administrativas correspondientes. En segundo lugar, debo aclarar el tema de las preferencias. Si los accionistas renuncian, si los actuales accionistas renuncian a las preferencias o manifiestan de alguna manera que están dispuestos a crecer, a los actuales con las preferencias de los que renuncian a ellas, todo eso tiene que quedar claro en el planteo. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy pretendiendo colocar nuevo capital, la preferencia es una barrera, entonces debo renunciar explícitamente a la preferencia, si es que corresponde, o sea, si es que me interesa hacerlo. Si no, tengo que suscribir en paridad de condiciones y dejar que los otros vendan. ¿De acuerdo? Ese es todo el esquema. Entonces, esto es fundamental, porque es la forma de avanzar con esto para tener la autorización. A partir de allí, la Comisión de Valores me va a dar la autorización para la oferta pública. Esa oferta pública se va a producir, o sea, esa transacción de las acciones en el mercado se va a producir una vez que hayan sido colocadas en la oferta inicial. Oferta inicial que se coloca de modo privado. ¿De acuerdo? Ese sería un poco todo el circuito. Así es como nace una empresa que cotiza, digamos. Así aparece en cotización. Bien. Ahora vamos a mirar un caso particular de capital propio, que es el capital de riesgo. Me interesa comentar algo de esto porque hay muchos equívocos y, digamos, distintas cosas dentro de lo que es el capital que apoya empresas con potencial de crecimiento y vale la pena dilucidar un poco las distintos hechos. Entonces, por eso es que vamos a ver el Venture Capital. Venture Capital quiere decir en realidad capital aventurado, ¿de acuerdo? Es decir, que va a la aventura. Entonces, pero como se ha popularizado hablar de capital de riesgo, ¿de acuerdo? En castellano, el equivalente es capital de riesgo, en ese sentido. Pero lo van a encontrar siempre como Venture Capital. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? El venture capital en realidad no es un capital, digamos, normal, sino que es un capital que aparece para apoyar ciertas etapas de crecimiento de una empresa, generalmente, siempre, no generalmente, antes de que cotice en forma pública, es una colocación privada de capital, y al mismo tiempo es temporal. Eso significa que es por un cierto tiempo, y el tiempo pueden ser varios años, ¿no? Aclaremos, 5, 8 años, ¿de acuerdo? Pero es por un cierto tiempo, y entonces el propio contrato que se realiza, el contrato que se realiza entre los actuales propietarios y estos financiadores, entre otras cosas, prevé el modo de salida. ¿De acuerdo? Prevé elementos de salida. Entonces, formas. Entonces, por eso queda claro que es temporal. ¿Y por qué es esto? Partamos de la siguiente base. Un capitalista de riesgo, en realidad, está dispuesto a perder lo que está aportando, porque no todos los negocios tienen éxito en la instancia, en la etapa en que se realiza el aporte. Entonces ahí es un signo de pregunta lo que puede pasar. Entonces, generalmente el capitalista de riesgo no financia un negocio, sino una cartera. Maneja una cartera de capital de riesgo para financiar distintos negocios. Entonces, ¿qué pasa? Algunos fracasan, otros tienen éxito y en definitiva el capitalista de riesgo ahí obtiene su rendimiento, digámoslo así. Primer punto. Pero si se mantiene permanentemente como propietario, se le reducen las posibilidades de seguir manejando porque su habilidad, las habilidades que tiene el capitalista de riesgo es detectar los negocios que pueden ser interesantes financiar. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo si no tendría que cada vez tener más fondos, más dinero en mi fondo para ir incorporando sociedades que no tienen mucho sentido. Si eso que ya pueden ser perfectamente propiedad, digamos, estar financiadas por otros, porque ya esa etapa del capital de riesgo ya pasó. Entonces, yo debo salir de allí, liquidar esa tenencia y tener el dinero para seguir manejando, digamos, mi negocio, que es justamente financiar empresas con crecimiento potencial. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto. Por eso es temporal. Lo cual tiene bastante sentido. Bien. Para entender toda esta historia, yo tengo acá para ofrecer una descripción de las etapas de la vida de la empresa y entonces vamos a ver dónde aparecen los distintos tipos de financiamiento. Que esto nos ayuda a entender también qué significan los financiamientos que venimos viendo, que ya son de empresas consolidadas. Bueno, acá tenemos 4, porque las 4 etapas básicas que son la semilla, o sea, la seed, digamos, después el despegue, que sería cuando la empresa realmente comienza a funcionar de un modo pleno, la etapa de crecimiento y la etapa de madurez. Esas son las 4 que nos interesan. ¿Qué significa acá? Entonces, en la etapa inicial no tengo prácticamente ventas, no tengo prácticamente activos tampoco. Lo que tengo es, digamos, una idea de negocio, actitudes y formas de organizar la empresa. ¿De acuerdo? Entonces no necesito tanto dinero en esta etapa. ¿Por qué? Porque lo que necesito es armar, digamos, la idea de negocio, el producto, aquello que voy a ofrecer, cómo lo voy a ofrecer y todo lo demás. Recién, cuando entramos en la etapa del despegue, es lo que llaman la startup, allí es donde necesito dinero, necesito cantidades importantes de dinero para armar justamente la capacidad técnica, comercial, de producción o lo que fuera, según el negocio. Necesito todo eso para comenzar a capturar las rentas de esa idea supuestamente buena. Allí es donde aparece el tema. ¿De acuerdo? Una vez que ya hice el despegue, que eso puede ser varios años, aclaremos el proceso, entonces ya estoy en la etapa de crecimiento. Que la empresa ya es visible, ya tiene perspectivas que ya no son un puro acto de fe, sino que realmente son más visibles las posibilidades que tiene. Entonces, ese crecimiento es el que necesita financiarse con otro tipo de fondos, no con los fondos de las primeras etapas. Y finalmente, ya en la madurez, tenemos una empresa, tal como suelen estar las empresas cuando ya se han establecido. Entonces, tienen activos, tienen una trayectoria, una historia de ventas, desempeño y todo lo demás, tienen sus clientes, tienen su esquema de producto, bueno, todo lo que ya sabemos. Es una empresa ya armada. ¿De acuerdo?
Entonces, obviamente, el financiamiento en estas dos últimas etapas es el financiamiento normal. Con deuda, con capital o lo que fuera, vamos a hacer emisión de acciones o no, pero ya es un financiamiento normal. Lo que pasa al comienzo es el problema. Entonces, ¿qué es lo que financiamos en cada caso? Observen ustedes. En un caso vamos a financiar desarrollo, pura y simplemente. Después, acá tenemos que financiar, digamos, todo lo que les dije recién. O sea, todo lo que es el armado de la capacidad y el impulso que voy a tener. Y finalmente, después acá tengo que ir haciendo los saltos correspondientes, las inversiones en activo y todo lo demás para el crecimiento. Esa empresa de tipo 3 que yo les dije que vimos en la clase pasada, esa que era pequeña pero que con potencial de crecimiento, en realidad estaba en la fase de despegue. Ya tenía ventas y ganancias y un activo, pero no lo suficiente, y entonces iba a entrar en un esquema de crecimiento. Bueno, eso sería, digamos, la situación. Ahora, entonces, lo que vamos a mirar es dónde aparecen las distintas fuentes. Son estas que están acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la etapa inicial no hay financiamiento externo, digamos, un financiamiento, digamos así, de mercado, un financiamiento financiero. Por lo general, son financiamientos informales. Propios, dinero de los parientes, o de amigos, o de quien sea que se juntan, o si no, todas estas incubadoras, o digamos, todo lo relacionado con financiar el desarrollo de estas ideas. ¿De acuerdo? Que son cifras generalmente pequeñas, o sea, pequeñas en términos relativos, pero no son grandes cosas. Entonces, eso es esa etapa. Entonces, acá no hay capital de riesgo, ni accionista, ni nada por el estilo. Lo que hay generalmente es lo que se llama los ángeles. O sea, el financiamiento ángel es el financiamiento de alguien que aparece, que le atrae la idea, le atrae eso y quiere participar y da una cierta cantidad de dinero para hacerlo, para llevarla adelante. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama ángel. ¿Por qué se llaman ángeles? Porque, bueno, por múltiples razones, pero en realidad es porque cuando esto viene del modo en que se armaba el financiamiento de las obras de teatro, las obras musicales y todo lo demás. Entonces, el que ponía el dinero para desarrollar e iniciar el armado de esa producción de la obra, por ejemplo en Broadway, lo llamaban ángel. Entonces de ahí quedó para que todo el que pone dinero inicial. Por ejemplo, Google, volvemos a esta gente con su ejemplo, ellos cuando tuvieron su idea inicial, estoy hablando del año por allá 97, 98, 1997, ellos, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, se tomaron contacto con una persona que, digamos, hablaron con ella en un café, digamos, estamos hablando de California, que es donde hay muchos financiadores, porque son todos los que están detectando posibles negocios y a ver qué es lo que pasa. En un café, literalmente, le explicaron lo que pensaban hacer, los dos que estaban organizando la empresa, y este hombre dice, bueno, me parece interesante, ¿cuánto necesitan? $100.000. Bueno, les hago un cheque ya mismo. Ese financiamiento, ¿se dan cuenta? Eso no es que sea solo en esto, es lo más habitual. ¿De acuerdo? Eso era lo más habitual. De hecho, ahí hay un caso que está descrito en la guía de una gente de Rosario que desarrolló un software especial, plataformas, esto, aquello, una serie de cosas hace bastantes años, y que, digamos, cuando lo presentaron en una de estas ferias, digamos, ferias así de exposición, digamos, de posibles negocios, y una gente, unos médicos y no sé quién de Salta, les llamaron y les dijeron, nos interesa participar en esto, ¿cuánto necesitan para el inicio? Y tanto, bueno, le dieron el dinero. Financiamiento ángel puro. ¿De acuerdo? En la actualidad, eso se consigue a través de plataformas de crowdfunding. Eso enseguida se los voy a explicar, les voy a contar qué significa esa forma de financiamiento, que es una especie así de financiamiento distribuido, pero cumple la misma finalidad, que es aportar dinero en algo que uno no sabe qué es lo que va a pasar, digámoslo así. Tampoco son cifras grandes, entonces no es grave. Entonces, eso es lo que pasa en la etapa inicial. Acá no hay ni capital de riesgo, ni del otro, ni de nada. Hay alguien que es como ir a, digamos, y poner un cierto dinero que puede funcionar o puede no funcionar. Por lo general no funciona. Eso sería en esta etapa inicial.
¿Qué pasa en las etapas siguientes? Ahí aparece el capital de riesgo. ¿De acuerdo? Que puede ser informal, como les digo yo, o sea, se aporta dinero en transacción privada, o sea, entre dos personas, un capitalista de riesgo y la empresa de la que estamos hablando, sociedad, o institucional, o sea, un fondo de capital de riesgo y la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, el capital de riesgo es el que va a poner el dinero para todo lo que es el despegue, que ya no son $100.000, como en el caso de Google, ya son varios millones. ¿De acuerdo? Entonces, hace falta estructurar de otra manera, ya no es tan informal la cosa, sino que es muchísimo más, digamos, detallada y toda una instrumentación de esto. ¿De acuerdo? Y además, el capitalista de riesgo suele aportar sus propias habilidades de organización, porque generalmente los que tienen las ideas suelen ser bastante desordenados en la ejecución y en la organización de la empresa. Entonces, el capitalista de riesgo lo que hace es darle sus habilidades, o sea, transferirle sus habilidades en términos de cómo llevar adelante esto de un modo prolijo para que tenga éxito. ¿De acuerdo? Entonces, no es solo el financista que pone el dinero y vuelve dentro de 2 años, no. Que se mantienen en relación habitualmente. Porque no es que todos los fondos de capital de riesgo, que son muchísimos, no es que financien cualquier cosa. Cada uno se especializa en determinados sectores o ámbitos. Entonces saben qué es lo que pasa en ese sector y por ende pueden aportar algo en términos del mejor funcionamiento de esos negocios. Eso es el papel en el despegue y en el crecimiento. Generalmente en el crecimiento ya son cifras mayores, más dinero, que hay que poner mucho más en general, y entonces generalmente es institucional, son fondos. ¿De acuerdo? Piensen ustedes, esto nos vamos a ubicar unos 100 años antes de ahora, para que veamos por qué se origina esto. ¿Cuándo apareció el capital de riesgo, digamos, organizado, institucional? Y eso fue alrededor de los años 40. Por un tema, yo diría, hasta impositivo inicialmente. Antes de esa fecha, sobre todo en los países, digamos, con mucho potencial me refiero a generación de negocios, lo que pasaba es que uno se conectaba con una persona que conocía a un millonario, un ricachón, digamos, una persona, que era el que podía financiar. Entonces se ponía en contacto y ahí aportaba. Eso era el equivalente del capital de riesgo antes. ¿De acuerdo? Y así funcionó durante décadas, montones de tiempo. Pero ¿qué pasó? Los cambios impositivos hicieron que comenzara a haber un tratamiento diferencial entre los que habían hecho esa financiación y los fondos de inversión. Las ganancias de los fondos de inversión, los fondos de acciones, o digamos que se fueron expandiendo en esa época. Entonces decían, ¿cómo? Nos tratan distinto. Entonces lo que comenzaron es a armar fondos para entrar en el mismo tratamiento impositivo. ¿Se dan cuenta? Es decir, y ahí comenzó a institucionalizarse el capital de riesgo, a formarse fondos, a decir, cosas especializadas. Lo otro era sencillamente, conozco a alguien que conoce a tal persona que me puede dar dinero para hacer un determinado negocio. Así funcionaba. Entonces, por un detalle, fíjense, un incidente impositivo, un cambio, digamos, una disparidad en el tratamiento impositivo, se generó esta forma organizativa del capital de riesgo. Ese es un poco el concepto. Son las circunstancias, digamos, de lo que ha pasado, ¿no es cierto? Más allá de, nadie quería que pasara esto, pero finalmente pasó. Bueno, eso es lo que significa capital de riesgo acá. Claramente, después ya lo que tenemos es financiamiento normal. Normal significa préstamos, lo que sea. Seamos conscientes de que el capital de riesgo tiene que ser capital significa capital propio, porque si no, hay un problema de que la empresa no puede tomar deuda si ya de entrada lo pongo como deuda. ¿De acuerdo? Y lo que busca el capitalista de riesgo es poner el dinero para que después la empresa pueda ir tomando parte de deuda y con eso ir financiándose y eventualmente después que haya una segunda o una tercera ronda de aportes de capital. ¿De acuerdo? Pero que no quede la empresa ya de entrada con una figura financiera que no la hace deseable desde el punto de vista de los prestamistas. Ese es el concepto. Bueno, entonces ahora vamos a mirar otra noción de lo que significa la inversión, o sea, otro cuadrito, digamos. Lo que tenemos es que si miramos lo que pasa en términos de la evolución de una empresa,
eso mismo que vimos recién, pero lo vamos a mirar por el lado de la disponibilidad de información. Entonces, claramente, en la primera parte, las empresas muy pequeñitas y que recién nacen, digámoslo así, o se organizan, no tenemos ni muchas posibilidades de garantía, ni tampoco sabemos qué es lo que pasa en esa empresa. No hay información hacia afuera. Entonces, como no hay, y a veces para adentro tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Son empresas muy opacas. Y como son muy opacas, nadie las quiere financiar. Únicamente Los Ángeles. Digamos, los Ángeles en el sentido que les dije recién. Porque los demás nadie, porque no saben qué es lo que hay ahí adentro. Cuando comienzan a ser un poquito mayores, es decir, están en una etapa así de despegue, comienzan a estar un poquito más visibles, pero lo mismo la información es muy limitada. Entonces el capitalista de riesgo tiene que jugarse un poco a, bueno, vamos a esto me parece promisorio y pongo el dinero. Un poco a ciegas en realidad. ¿De acuerdo? Eso, o por lo menos sin demasiada información. Recién cuando pasamos a la etapa de crecimiento, la empresa comienza a tener indicadores y algo que permite que un tercero, alguien de afuera, un financiador, por ejemplo, prestamista, comience a poder decir algo de ella. Antes no. Entonces, en ese contexto, es casi imprescindible estas figuras que estamos hablando de Los Ángeles y después del capital de riesgo, porque si no, no podrían, digamos, nacer, no podrían de alguna manera organizarse. Está claro entonces el concepto. Y allí viene este dibujo, que no es mío, les aclaro, yo solo lo he, digamos, adaptado a nuestra terminología, de cómo se produce, digamos, la división de financiamiento. Ven que nítidamente en el capital propio tengo el ángel, después tengo el capital de riesgo y después tengo la oferta pública inicial. ¿De acuerdo? Eso lo vimos recién. Y en el capital, digamos, y en la parte de deuda, observen cómo funciona. Es decir, que tenemos primero crédito comercial y después comenzamos con algún pequeño préstamo bancario y recién después terminamos en el financiamiento normal, por ejemplo, con obligaciones negociables de abonos. ¿De acuerdo? Ese es el concepto, es un esquema genético de la empresa que parece obvio que, y la razón es la falta de información. O sea, la poca información. Eso genera grandes disparidades entre los que están adentro y los que están afuera. Y eso impide, esas asimetrías impiden que el financiamiento. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo que les dije recién, así que no hace falta que lo comente de nuevo. Estos muchachos de Rosario lo que hicieron fue, digamos, tenían su idea, de todo su planteo inicial y todo lo demás. Consiguieron el financiamiento inicial, ese que les dije, del financiamiento ángel, digamos, que les aportaron algunos, que no era demasiado dinero. Después ellos siguieron evolucionando y entonces siguieron yendo a estos eventos donde hacen la muestra, o sea, muestran sus cosas, y ahí se interesó un capitalista de riesgo, un fondo de capital de riesgo, y le dijo, yo estoy dispuesto a poner dinero. Ya eran cifras bastante mayores. Bueno, les puso el dinero. Ellos después, en una siguiente etapa, ya eran más visibles, y entonces dijeron, nuestra expansión internacional, querían ir a Colombia, México y otra serie de lugares a ofrecer, digamos, a expandirse. ¿Y qué es lo que pasa? Y entonces hay un fondo de esto, un gran fondo de inversión, de capital de riesgo, le dijo, ya con negocio funcionando y armado, les puso todo el dinero que hacía falta para eso. ¿De acuerdo? Lo que surge de este tipo de financiamiento es que es una especie de evaluación de la empresa. Cuando a mí, a cambio del 20%, del 25% del capital, me dan tal cantidad de millones, me están diciendo cuánto es lo que para ellos vale la empresa, para el que está financiando. ¿De acuerdo? Esa es la noción que está atrás. Eso no es ningún misterio. Entonces, a esta gente finalmente, bueno, consiguieron todo su financiamiento en estas sucesivas etapas. Un capital propio inicial muy simple, un financiamiento de un capital de riesgo, digamos, no demasiado organizado, y finalmente sí un financiamiento como corresponde. ¿De acuerdo? Porque hacía falta mucho dinero. Porque habían generado ya la situación. Yo les puse en Econet, está en la parte 4, porque el tema 4, porque estaban viendo eso y además porque se relaciona un poco con inversiones. Hay un caso que salió, un comentario, vale la pena que lo lean, son varias hojitas, pero es un artículo periodístico. Pero sí les recomiendo que lo lean para que vean lo que significa en última instancia la perspectiva de inversión.
Estos son unos muchachos que cuando hicieron su carrera en el ITBA de Buenos Aires, el Tecnológico de Buenos Aires, el trabajo final, la tesis, digamos, fue armar un negocio. Y ellos armaron eso pensando en que iban a organizar un negocio, es decir, hicieron su trabajo pensando en que eso tenía que ser algo factible. Y de hecho lo hicieron, se llama Tienda Nube, y actualmente vale 3.000 millones de dólares, está valuada la firma de eso. Y comenzó siendo un trabajo final de grado, digámoslo así. O sea, comenzó siendo planteado. Alguien le puso un poco de dinero, que ahí lo explican, después siguieron poniendo y después siguieron y hasta que al final terminaron con todo el financiamiento que necesitan. En la actualidad creo que no están generando muchas ganancias todavía. ¿De acuerdo? Porque reinvierten. O sea, por los temas, digamos, en general, hay que tener cuidado con la interpretación de lo que significa ganar, digámoslo así. Como esto se rige en general, porque ellos ahora ya están en Estados Unidos, esto se rige por las normas contables de Estados Unidos. Las normas contables de Estados Unidos son muy restrictivas, y eso lo deben saber ustedes, para reconocer intangibles autogenerados. Entonces, todos los gastos de marketing, todos los gastos de investigación, todos los gastos de desarrollo, todo va al estado de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, porque eso viene de hace un montón de años que tomaron esa decisión para evitar engaños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, la empresa que está desarrollando mercado y por eso gasta mucho, hace mucho esfuerzo comercial, no tiene ganancias. Porque todo ese enorme gasto comercial, que en buena parte es formación de capacidad, está en el estado de resultados. ¿De acuerdo? No está en el activo. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado cuando dicen no estamos ganando. Amazon.com, en su origen, durante muchos años no tuvo ganancias. Y entonces el fundador, el que la manejaba, el que había fundado y la manejaba, dijo, ya cotizaba en bolsa, tenía una evaluación bursátil de 20.000 millones de dólares, pero no generaba ganancias. Entonces dije, ¿quieren ganancias? Yo comprometo el futuro de la empresa, dejo de gastar en marketing y en desarrollo de clientes, mercado y todo lo demás, entonces les muestro ganancias en el estado de resultados, por este criterio de evaluación. ¿De acuerdo? Esta forma de evaluar, de pedir la ganancia en las normas correspondientes. Entonces, pero si yo hago eso, muestro las ganancias, pero comprometo el futuro, porque no estoy armando su posición adecuadamente. Bueno, eso es lo que le pasa a esta gente de Tienda Nube. Es decir, que no tienen poca generación, pero sí tienen perspectivas buenas. Bueno, véanlo porque es muy interesante el razonamiento. Lo que es una entrevista, o sea, lo cuentan uno de los fundadores, o sea, cuenta cómo ha sido su razonamiento, su forma de encararlo, cómo lo tiene que hacer, cómo lo ha ido avanzando en unos pocos años. Bien. Les sugiero que lo vean porque es interesante, porque ayuda un poco a ver, digamos, la forma de razonar que tienen los que están en este contexto. Esto que les estoy mostrando acá es el circuito, digamos, del capital de riesgo. Los inversores no invierten en las empresas como capitalistas de riesgo, invierten en un fondo de capital de riesgo. Ese fondo de capital de riesgo es el que, de alguna manera, busca, tienen lo que se llaman finders, o sea, busca las empresas atractivas. Y eso es lo que financia. ¿De acuerdo? Es muy simple. Les quiero aclarar que todo el rótulo actualmente, esto es para los fines, digamos, que lo tengan, introducir estas terminologías. Todo esto entra dentro de lo que se llama capital privado. ¿Qué significa eso? Dentro del private equity, o sea, del capital privado, hay una parte que son fondos de capital de riesgo. Pero no todo el private equity es capital de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Capital privado es aquellos fondos que se arman, fondos de inversión bastante grandes, claro, que se arman para comprar participaciones o empresas que no cotizan. Por eso se llama capital privado. Privado significa que están comprando participaciones que no cotizan, que no tienen cotización pública. A diferencia de los fondos de inversión más habituales que negocian con acciones que ya cotizan, acciones o cualquier tipo. En cambio, estos son los que tienen participaciones privadas. ¿De acuerdo?
Entonces, sea porque nunca han ido a oferta pública o porque las han sacado de oferta pública. Han retirado de la cotización. Entonces, esto, de toda esta enorme cantidad de private equity, o sea, de capital, fondos de capital de participaciones privadas, una parte es capital de riesgo, la parte más chica. En la actualidad, por ejemplo, todos los que están financiando, para que se forme una idea, todos los que están financiando los emprendimientos de energías renovables son private equity, generalmente. O sea, los que necesitamos dinero para poner un parque de aerogeneradores. Eso pone el capitalista, digamos, el que financia eso, generalmente es un fondo de capital, de participaciones privadas, porque esas empresas no cotizan. ¿De acuerdo? Entonces compran una participación del 25, el 30, el 40% en esa empresa poniendo el dinero. Ese sería el tema. Bueno, entonces dentro de ese conjunto complejo de inversores, que son los más interesantes en la actualidad, porque es muy fácil comprar acciones, o sea, no hay ningún secreto comprar acciones. El chiste es este tipo de financiamientos de negocios que no cotizan, que son la mayor cantidad que existen en el mundo, empresas que no cotizan. Entonces, todos ellos tienen acceso a al financiamiento a través de estos fondos de participación privada. Entre ellos, el capital de riesgo, que sería en la etapa inicial. Vamos a comentar dos cositas vinculadas con, dos temas vinculados con esto. Uno, que es, ¿qué significa participar en el capital? O sea, ¿cómo se define cuánto es lo que el capitalista va a pedir de participación en el capital a cambio del dinero que va a poner? ¿De acuerdo? El otro son los acuerdos, digamos, el modo de salir. Bueno, pero veamos un poquito esto, que es una de las pocas cosas numéricas que tenemos en este tema. Entonces vale la pena por lo menos mirarlo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En realidad el capital de riesgo, lo que ahora está requiriendo en torno al 50% de rendimiento. En una época llegó al 70% anual de rendimiento. En otros casos está entre el 30 y el 40% de rendimiento que requiere el capitalista de riesgo. Rendimiento anual. Entonces uno dice, pero no hay negocio que rinda esto. ¿Qué negocio va a rendir esos números tan enormes? Eso sería un poco la pregunta. Yo les digo, no es tan difícil justificar esto. Por ejemplo, yo digo, pongamos un número, el 30%, creo que el ejemplo está armado con el 30%. Entonces, pongamos el 30%. ¿Cómo hago yo para justificar el 30% de rendimiento en mi negocio y mostrárselo al capitalista de riesgo? ¿De acuerdo? Y bueno, yo tengo dos posibilidades. Me pongo en optimista, que es lo que corresponde, y entonces digo, esto si le va bien, si va bien, es un negocio maravilloso. Pero claro, ahí aparece el efecto preselección que tiene esta tasa del 30% o del 40%, que es, no todos los negocios tienen techo alto. No todos los negocios, si yo me pongo en optimista, puedo mostrar un desempeño muy bueno. ¿De acuerdo? Hay negocios que tienen, como yo les digo, techo bajo. Por más que yo diga, no, todo sale bien, pero no tengo mucho potencial, porque el propio sector no lo tiene. ¿De acuerdo? En cambio, hay sectores que me permiten decir, este es el próximo Microsoft, el próximo Google. Digamos, puede llegar a ser eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, tiene techo alto. Si yo me pongo en optimista. En optimista significa sencillamente mirar el negocio en esta colita, la distribución de las ventas, la ganancia o la dimensión que se les ocurra. Ustedes están acostumbrados y se recomienda tomar el esperado. ¿De acuerdo? Y eso es lo que uno dice, el esperado de esta distribución de ventas o ganancias, eso es lo que yo considero como mi estimación para los próximos años. En estos casos hay que ubicarse en el extremo superior. Es decir, si al negocio le va bien, voy a tener esto. Uno dice, pero la probabilidad es muy baja de que le vaya bien. Eso es problema del capitalista de riesgo. Él evaluará si está dispuesto a correr el riesgo de que este negocio no esté en esta cola, sino en otro lado. ¿De acuerdo? Pero si le va bien, yo puedo justificar eso. De crecimiento de las ventas, crecimiento de la ganancia, formas de evolución y todo y el mercado que crece, el famoso mito o digamos la ilusión del gran mercado. Voy a acceder a un mercado enorme, porque ese mercado va a crecer.
aumentar de tamaño, sobre todo las tecnológicas. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso, yo con esto puedo justificar sin problema rendimientos del 30, el 40 o el 80%. Basta con que me ponga en el extremo de la distribución. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el concepto? Bueno, entonces ahora veamos numéricamente. Veamos qué significa numéricamente, cómo piensa el capitalista de riesgo. Entonces, vamos a poner un ejemplo con el 30%. Y lo tenemos acá. Esto está todo en la guía. ¿Qué estoy diciendo? En el eje, digamos, en las filas, estoy mostrando la inversión que tengo que financiar, que el capitalista de riesgo tiene que financiar. Pongámosle millones. Entonces, 2 millones, 4, 6, 8, 10. En las columnas, lo que tengo es el valor que se estima de la empresa al cabo de 6 años. ¿Ya? Entonces, 20, 40, 60, 80, 10. Lo que está en el cuerpo es la participación que el capitalista va a pedir. Si el valor de la empresa se estima en 60 al cabo de 6 años, y ya enseguida vemos qué significa esto, y hay que poner 4 millones ahora, el capitalista va a pedir el 30%. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos hablando. Bueno, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se determina? Muy fácil. Hagamos la siguiente estimación. ¿Cuál es el flujo de fondos a partir del año 7? El intermedio no me interesa. Me interesa, recordemos, esta empresa es un potencial hacia futuro. Entonces, ¿para qué quiero ver todo el camino intermedio? ¿Cuánto puede llegar a tener de flujo disponible, ganancias, pongámosle, al cabo de 6 años, después de 6 años? ¿De acuerdo? Y puede ser 3 millones, 6 millones, 9, lo que fuera. Acá eso es como para mostrar, digamos, distintas variantes. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si yo evalúo este flujo de fondos a partir del año 7, con una tasa que corresponde al riesgo de este negocio que lo va a tener en aquel momento, pongámosle el 15%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Un flujo de fondos, por ejemplo, que yo digo, ¿dónde estaba? De 9 millones. Valuado al 15%. Lo valúo al 15, allá, al fin del año 6, y me da 60 millones. Eso es lo que vale allá la empresa, esta empresa que estoy mirando, mis estimaciones, por supuesto. Eso significa que ahora, ¿cuánto vale? Ahí aparece la tasa del 30% que requiere el capitalista de riesgo. Yo voy a actualizar los 60 millones al 30% durante esos 6 años. ¿De acuerdo? Es decir, el acumulado me da ese factor de actualización, 4,83, por 6 años al 30%. Eso, entonces me dice que el negocio hoy vale 12,5. Si tengo que poner 4 millones, de ahí sale el 32% de capital. Yo ahora, el capitalista pide el 32%, para que ese aporte que está haciendo de capital tenga un rendimiento del 30% durante el periodo de tenencia. ¿De acuerdo? No que la empresa rinda el 30% toda la vida, sino que para él tenga un 30%. Y para eso tiene que poner este dinero en una empresa que, si tiene suerte, va a valer 60 millones dentro de 6 años. ¿De acuerdo? El si tiene suerte implica que en su cartera de negocio, algunos van a tener suerte y van a valer esto, o muchísimo más, y otros no van a valer nada. ¿De acuerdo? Porque no aparecieron esos flujos al cabo del 6º año, digamos así, es pequeño, entonces, digamos, no ha sido una inversión rentable. Pero entiendan entonces, no es por codicia, no es porque yo quiera, digamos, necesito, digamos, voy a exprimir al negocio. En realidad, el efecto es sencillamente la participación en el capital que requiero para que cuando el negocio, si el negocio cumple las expectativas y tiene éxito, yo recupere el dinero. Pero el riesgo que estoy corriendo es enorme. Por eso está la compensación. ¿De acuerdo? Y además, para que no me tapen de solicitudes que son irrelevantes y que tengan que estar estudiándolas. Entonces, directamente todos los que no pueden justificar, vuelvo atrás un momento, todos los que no pueden justificar un buen desempeño poniéndose en optimista, ni aparecen en la puerta. ¿De acuerdo? En cambio, si yo no pido un rendimiento muy alto, me aparecen todos los llenos de ideas poco productivas y me hacen perder tiempo.
está claro el razonamiento. Entonces, cuando no se asusten, no hay que asustarse cuando dicen, los fondos requieren el 30, el 40, el 50% de rendimiento anual. Es de esta manera que se hacen las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, así no es fácil, no es difícil justificar. Entonces, observen que en nuestra tablita estoy ahí. Si yo hubiera requerido más dinero, por ejemplo, 6 millones inicialmente para, digamos, comenzar todo este proceso y llegar al 6º año, y estamos acá, es la mitad del capital, 48%. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa entonces el financiamiento. Vamos ahora a los acuerdos para la salida. Para esto lo voy a decir rápido porque si no, no alcanzamos. Estamos muy extenso hoy, me parece. Les voy a contar, les presento así muy rápidamente, sin entrar en muchos detalles, la secuencia del capital de riesgo. Desde el fondo, la compañía de Venture Capital, después qué es lo que se hace. Pero es importante tener varias, digamos, tener ciertas nociones de esto para saber de qué se habla. En realidad, lo que de paso sirve para plantear terminología. Screening, que está ahí, es algo que se usa muchísimo en muchos contextos financieros. Screening viene de pantalla, es decir, poner en la pantalla, que sería algo así como filtro. Entonces uno lo que hace es una evaluación preliminar. Estos sí, estos no. ¿De acuerdo? No es que uno llegue a una decisión después de invertir, qué sé yo, cuánto tiempo y esfuerzo en evaluar algo. De entrada hace una separación. ¿Qué es lo que pasa con las propuestas de inversión en la empresa? Eso que lo vi en el tema 2 cuando se veía. No es que se analicen todas ni remotamente. Hay algunas que se filtran inicialmente. La viabilidad inicial, no, esto no tiene sentido. Listo, chao, no lo analizamos más. No hay que hacer todo el análisis para llegar a que el ban no me gusta o alguna... No, eso es un delirio de pensar que se toman así las decisiones. Cuando yo decido avanzar en una inversión, prácticamente ya está decidido que se va a hacer. Estamos perfilando detalles, ¿de acuerdo? Pero ya estamos metidos en el asunto. Eso es lo que se llama screening, o sea, la preselección. Que esto, uno mira 4 cositas y dice, no, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y avancé. Entonces, primero, entonces se hace eso y se hacen algunas evaluaciones, se hace evaluación de la empresa, se mira un poco el sentido económico que puede llegar a tener. Después pasamos al análisis detallado. ¿De acuerdo? Que ya implica hacer un despiece de qué es lo que hay adentro de esa empresa o qué es lo que no hay y qué hace falta. O sea, todo ese tipo de cosas. Recién después entramos en la negociación y cuando negociamos ya estamos definiendo todo. Porque eso que dice ahí, definición de términos, no es que hagamos un glosario, sino que son los términos del contrato. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno dice todas estas cosas van a ser prácticamente armado el borrador del contrato. Porque ahí se define todo. Desde quién se va a hacer cargo de algunos gastos de traslado del representante del capitalista de riesgo cuando vaya a la empresa, hasta cómo va a ser la salida, qué tipo de aportes va a haber, qué participación va a tener digamos, el capitalista de riesgo en eso, cuánto va a tener que la empresa aportar a los gastos comunes del fondo. Y así sucesivamente, es decir, son las expensas, digamos. Todo se define en esa hoja de términos. Una vez que está definido esto, ahí es donde se firma el contrato. O sea, se define el contrato, solamente se instrumenta. Pero todo se ha definido acá. Después viene el seguimiento, o sea, la financiación se pone el dinero, y acá es lo que yo les decía, la salida. La salida se puede hacer de múltiples formas y se prevé las distintas cosas. Por ejemplo, si aparece un interesado en comprar la empresa, el capitalista de riesgo se reserva para él el equivalente a lo que él aportó multiplicado por 3 o por 4 o por 5. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice, los primeros millones que aparezcan vendiendo acciones de la empresa a terceros son para mí. Eso es lo que puede estar en el contrato y generalmente está. Porque es el modo de decir, mira, ustedes hagan después lo que quieran con su empresa. Yo ya cumplí mi etapa, me voy, y después arréglensela como puedan. O sea, hagan lo que quieran, pongan más socios, pongan la plata ustedes, hagan lo que quieran. ¿De acuerdo? Eso porque ya estamos en la empresa funcionando. Pero para eso hay que especificarlo acá, no en el momento final. Entonces, todo eso está en los contratos.
Puede salir por oferta pública o puede salir de cualquier manera. Puede ser vender la empresa entera o que la gerencia consiga dinero, los que manejan la empresa consigan dinero de algún lado, que son los propietarios y directivos al mismo tiempo. Se confunde la figura. En estos casos consiguen dinero y le compran la participación al capitalista de riesgo y se terminó. Son distintas modalidades de salida. Entonces, pero eso tiene que estar preespecificada las distintas formas, así como todo lo demás que regula las relaciones. Recuerdo, es casi un contrato, digamos así, de cohabitación, de convivencia, entonces tiene que estar todo previsto. No hay normas en esto. Un contrato simple me refiero, no hay un predefinido. No está legislado tampoco. Pasa como con el fideicomiso. Si yo, los fideicomisos, que es lo que vamos a ver después cuando otra forma de financiamiento, si yo no lo especifico en el prospecto, en el contrato, qué es lo que va a pasar, todo tiene que ser especificado porque no hay nada en la ley que diga cómo funciona eso. ¿De acuerdo? Con esto pasa igual. Bueno, esto es lo que ya no quise entrar en más detalles, y ahora vamos a ir a lo que les prometí, la última modalidad de capital propio, también puede ser de otra forma, que es el crowdfunding. ¿Han oído hablar del crowdfunding? ¿Le suena? Lo llaman técnicamente en castellano financiamiento masivo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Bueno, esto como todo tiene su historia, pero que la vamos a hacer corta. De nuevo se origina en las obras de arte, o sea, en las obras de teatro y equivalentes. Cuando alguien quería poner una obra en Broadway, lo que hacían en algunos casos era pedir colaboraciones a la gente, a los que querían, y a cambio les daba entrada o una foto con los artistas, cualquier cosa. Entonces, eso era, digamos, una forma de reunir el dinero como para empezar. Eso fue derivando hacia lo que ahora se llama, digamos, nítidamente crowdfunding. ¿Qué significa esto? Que significa que muchos hacen poquito, acá tengo un dibujo muy bonito, digamos, ilustrativo. Muchos se juntan y hacen un efecto. ¿De acuerdo? En realidad cada uno, si la cosa no funciona, es muy poco lo que está poniendo. No es que va a comprometer su vida y su situación patrimonial con esto. Entonces, el crowdfunding comenzó a popularizarse para las iniciativas de bien público. Necesitamos ponerle agua potable a una aldea que está en Tanzania. Bueno, a alguien se le ocurrió ese proyecto, lo ofrecía y algunas almas caritativas ponían dinero, juntaban dinero para hacer eso. Pero eso eran donaciones en realidad. Era una forma de reunir dinero, digamos, para ciertas finalidades sociales o lo que fuera. Eso rápidamente cuando entramos en las finanzas, eso se convierte en negocio. Entonces, lo que dijeron es, pero esto mismo lo podemos hacer con cualquier tipo de financiamiento. Por ejemplo, para iniciar un negocio, Los Ángeles, digamos, lo podemos hacer de esta manera. O lo podemos hacer para impulsar un negocio, o lo podemos hacer también con deuda. No hace falta que sean solo capital. Podemos colocar bonos de esta manera. ¿De acuerdo? Y así entonces comenzaron. Y con el tema de las plataformas, hay muchas plataformas de crowdfunding en la actualidad, entonces uno entra en ellas, ve la oferta y dice, ah, bueno, este me gusta, qué lindo que puede ser esto. Entonces entra allí y pone, qué sé yo, 10.000 pesos, 50.000 pesos, lo que fuera, y con eso adquiere una participación. ¿De acuerdo? Eso sería el tema. Bueno, es muy simple la organización de esto, porque están las plataformas. Les aclaro que esto ha cundido una barbaridad, se ha expandido muchísimo en la actualidad, como todas las cosas que se entusiasman, porque aparte como suena lindo, entonces todos se prenden en eso. Y como es muy proporcionalmente poco dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora hay de todo, es decir, tenemos los manuales para hacer una bonita presentación, para ponerla en la plataforma, de modo que atraiga la atención, porque hay miles digamos, de ofertas de solicitud de fondos. Entonces hay que llamar la atención con algo, hay que saber cómo comunicar. Entonces ya están los manuales para hacer eso, digamos, para armar la comunicación hacia, digamos, los potenciales financiadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La regulación. La regulación actualmente en la Comisión de Valores ha regulado esto un poco, sobre todo para evitar los engaños. Entonces, ¿cómo se regula esto? Del modo en que se regulan habitualmente las transacciones de títulos de empresas pequeñas o muy opacas, digámoslo así. Que sencillamente
Sí, o es por monto, y entonces si son montos pequeños, cualquiera puede poner, no hay problema. Para poner montos grandes hay que ser inversor autorizado. O sea, un inversor reconocido, que es una figura que digamos, no es que sea conocido así, sino es una figura por la cual, dado el nivel de patrimonio que maneja y demás cosas, puede hacer lo que quiera, porque se supone que ese puede evaluar los riesgos. Entonces, no hay que andar protegiéndolo, digámoslo así, que se las arregle él. De acuerdo, eso pasa tanto con el financiamiento de este estilo, que aparece como el inversor calificado, digamos, como el financiamiento, el comprar a títulos de empresas pequeñas. Obligaciones o acciones de empresas chicas, entonces son solo para inversores calificados. O sea, para aquellos que tienen capacidad de análisis, que no van a ser engañados, digamos, así tan fácilmente por lo que hace la empresa. Eso es lo que así funciona. Entonces eso lo hacen en todos lados, al punto de que en general no se pone mucho dinero en esto. Les aclaro que es una cosa muy graciosa, porque este potencial equivocación, potencial situación de equivocación en el financiamiento de las pymes, de las empresas chicas con potencial de crecimiento, a mí me hizo gracia. Hace un montón de años en Hong Kong, la bolsa de Hong Kong organizó su mercado, digamos así, de crecimiento. Siempre le ponen algún nombre de ese estilo. Y ellos lo llamaron GEM, por growth, digamos, crecimiento. Y entonces, pero el reclamo, o sea, el lema que ellos tienen es un mercado para aquellos inversores que se cuidan por sí mismos. ¿De acuerdo? Es el equivalente del cuídate comprador, es decir, que si no tenés cuidado como comprador, bueno, nadie te va a cuidar de tu decisión de compra. Esto es igual, entonces algo que era una debilidad lo plantearon como una fortaleza. Esto es como para inversores inteligentes. Ese era, digamos así, el mensaje. Por más que lo que estaban diciendo, buyer beware, o sea, el comprador que se cuida a sí mismo. O sea, que analiza sus decisiones. Bueno, dejamos de lado eso y entonces les voy a contar, y con esto terminamos ahora, lo que pasó con la colocación de un bono de burrito, el burrito bono. ¿Qué es esto? Este era un restaurante mexicano, tenían 2 o 3 locales en Londres, y que necesitaba abrir un nuevo local, necesitaba dinero. Y ofreció entonces, a través de una plataforma, una deuda, necesitaba 1 millón de libras esterlinas. Estaba en Londres. Entonces, lo llamaron el burrito bono, o sea, el bono burrito, ¿por qué? Por la comida mexicana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En el caso de la regulación en el Reino Unido, la inversión mínima es 500, digamos, estaba dentro de los parámetros, son 500 libras lo que ellos proponían. Y podía llegar a recibir 10.000 libras, o sea, a suscribir hasta 10.000 libras. Si suscribía hasta 500 libras, si ponía 500 libras en el bono, le daban un vale de 2 burritos, un voucher de 2 burritos. Y si eran 10.000, le daban uno por semana, durante toda la vigencia del bono. En 75 días reunieron el doble de lo que necesitaban. ¿De acuerdo? Reunieron 2 millones y pico de libras en unos días que estuvo abierta la oferta. Ellos entonces dijeron, las tomamos todas porque podemos asumir este compromiso de pagar estos intereses, o sea, por este capital, porque en lugar de abrir un local más, vamos a abrir 2 locales. 2 más, digamos. Entonces dijeron, vamos a tener los flujos para pagar esto. Esto ha sido analizado, o sea, uno lo puede analizar. De hecho, está ahí comentado un poquito en la guía. Esto uno lo analiza como un bono. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Y es un bono que promete tal tasa de interés, tiene esto, aquello y lo otro. Entonces hay un sitio en internet que es los vigilantes de bonos, que son los, está en inglés, digamos, pero el sitio está en castellano en algunas partes, que hacen valuaciones de bonos extraños, no de bonos, digamos, en general. Y dicen si es bueno o es malo. Y evaluaron muy interesantemente, porque para el cálculo hasta midieron los burritos, es decir, lo que estaba recibiendo también lo sumaron al rendimiento. Y lo compararon con un bono, digamos, de baja calificación, comparable a esta empresa. Y en realidad dijeron que esto estaban ofreciendo menos que esos bonos de baja calificación, bonos de empresas chicas y de baja. O sea que con este mecanismo se financian encima barato.
¿De acuerdo? Si yo voy por el camino de emitir bonos directamente, es más caro, porque es más riesgoso. Y entonces es muy gracioso, porque ponen, dice, para armar los documentos que sustentan esta oferta, son un montoncito así de papeles. Cuando yo quiero emitir un bono, es un alto así de papeles, que son los prospectos y demás cosas que hay que hacer, digamos. Y sin embargo, con esa poca información encima se financia más barato. Bueno, este financiamiento, ellos lo hicieron ya de un negocio establecido y por eso es un bono. Se puede obtener capital o se puede obtener financiamiento ángel, que es lo que ustedes tienen allí en la guía, de estos que se inventaron una mesa inteligente, una mesita de luz, digamos, del lado de la cama inteligente, con cargadores y toda una serie de cosas. Entonces, estos consiguieron reunir el dinero, el equivalente a un ángel, digamos, a financiamiento ángel, a través de una plataforma de crowdfunding. ¿De acuerdo? Está de moda en la actualidad, así que digamos, ténganlo presente. En la Argentina la regulación es muy simple porque como es ofrecer algo al público, ahí interviene la Comisión de Valores, pero no interviene mucho porque no hay trámite. ¿De acuerdo? El trámite es en la plataforma. ¿De acuerdo? Bien. Dejamos acá. El lunes no es feriado. El miércoles tenemos por virtualidad, llamémosle así, entonces vamos a hacer miércoles y jueves. Ya voy a poner en Econet una reprogramación, porque ustedes habrán visto que hemos cambiado un poquito, porque se me adelantó las clases del tema 4, unas clases no estaba prevista, la dio una serie de cosas, y entonces así ya nos queda claro el recorrido hasta el final. Esa ganancia que hicimos en las clases, o sea, ganancia de tiempo, se las vamos a devolver, digamos, las clases previas al parcial, que ya lo damos por terminado los temas un poquito antes para el parcial. Entonces, van a tener el tiempo ahí más libre. Primero. Y en segundo lugar, así nos queda claro también qué cosas son presenciales y cuáles no de las distintas evaluaciones. ¿De acuerdo? Ay, qué incómodo que es esto. Chao, profe, gracias.